Bienvenidos a Libertad Financiera para el Corazón, el podcast donde exploraremos los desafíos, las luchas y las victorias de aquellos que buscan romper con los patrones de la codependencia y construir una vida más saludable y equilibrada. ¿Te sientes paralizado por el miedo al rechazo? ¿Evitas poner límites por miedo a perder a quien amas? Si te identificas con estas preguntas, estás en el lugar correcto. En este episodio profundizaremos en los miedos que acompañan a la codependencia, revelando cómo afectan nuestras decisiones y relaciones. Escucharás historias reales, estrategias efectivas y consejos prácticos para enfrentar esos temores y comenzar a sanar. Prepárate para descubrir el poder de enfrentar tus miedos, fortalecer tu autoestima y establecer límites saludables, porque es hora de dejar de vivir en la sombra del miedo y empezar a brillar con tu luz propia. Yo soy Noah y Ronnie. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje hacia la libertad emocional. Comencemos. Bueno, pues ya estamos aquí en este podcast de Libertad Financiera para el Corazón y estrenando esta serie de miedos, ñaca ñaca. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada que a mí me gusta mucho compartir con ella. Me gusta como su fortaleza, su ser directa y el hablar, como dirían por ahí, sin pelos en la lengua. Entonces, bueno, pues Tere, ¿cómo estás, Tere? Muy bien, gracias. Aquí compartiendo de nueva cuenta con ustedes. Gracias, Ronnie. ¿Cómo andas, Ronnie? Pues aquí, con este miedo que para mí así es como, bueno, más bien dicho, es el miedo más presente que tengo. Y bueno, agradeciendo a Tere que haya aceptado nuestra invitación. Siempre el tener personas así que se les nota la recuperación es muy lindo, ¿no? Como poderlas escuchar, ¿no? Y padre, pues escuchemos lo que tenga que decirnos. Tú dices el tema. Bueno, pues el miedo el día de hoy es el miedo al abandono. Es un miedo que yo no sabía que tenía. Y cuando empecé a leer del miedo, híjole, me empecé a identificar, hasta me pongo nerviosa solamente de platicar. Y bueno, me gustaría abrir este miedo con la siguiente pregunta, a ver quién quiere contestarla o iniciar contestándola, que dice, ¿qué eventos anteriores han influido en tu miedo al abandono y cómo has aprendido a lidiar con este miedo en tus relaciones? Tere. Híjole. ¿Qué eventos? Bueno, empezando con que este miedo es el miedo al abandono. Híjole, este miedo al abandono para mí ha sido bien especial, muy amenazante para mí, súper amenazante. Ha sido de verdad como de vida o muerte. Me he sentido a morir cuando he sentido que me abandonan. Creo que la primera vez que lo sentí conscientemente fue hace 20 años más o menos, y fue con el papá de mis hijos, y fue cuando me sentí que la vida se me acababa. O sea, yo dije, no, por favor, no me dejes, y sentí que la vida se me iba con él. Fue horrible, fue horrible. O sea, fue un miedo así increíble, pero que lo viví conscientemente, ¿no? O sea, conscientemente e inconscientemente. Qué chistoso, ¿no? O sea, era así como, por favor, no me dejes. O sea, el sentir que la vida se me iba, pero al mismo tiempo no racionalizaba que estaba viviendo un miedo al abandono. Solamente decía yo, por favor, no me dejes, y esa sensación de que sentía que la vida se me iba y que no sentía aire en mi vida,
y que hacía todo lo posible como si me estuviera ahogando. Y por favor, no me dejes. E hice todo lo humanamente posible porque no me dejaran. Me convertí en el tapete, en la alfombra, me le arrastré, me colgué de la camisa, le rompí la camisa, por favor no me dejes, me arrastré, me supliqué, me convertí en la mujer que le pagaba para que no se fuera, lo secuestraba, después me convertí en la amante de mi propio esposo. Bueno, no, hice cada cosa impresionante con tal de que no se fuera. Hasta que logré mi cometido y lo logré. Lo retuve como fue y regresó a mi vida, ¿no? Claro, después lo pagué carísimo, pero bueno, pero era el chiste era no quedarme sola, ¿no? O sea, era acomodar al lugar, era sostenerme y era, por favor, yo no quiero quedarme sola, aunado a que en ese ínter de mi vida pasaron un montón de cosas. ¿Qué pasaron en ese ínter en el que él pretendía irse? Empecé a tener un montón de pérdidas en mi vida. Cuando yo me entero que él está con la otra persona, mi papá está a las vísperas de fallecer. Yo me entero en el mes de agosto que él me es infiel. Mi papá está en el hospital. Mi papá en ese año fallece en el mes de octubre. Mi mamá está en el hospital, o sea, mi papá estaba en el hospital en agosto, me acuerdo, en un hospital. Mi mamá está en el otro hospital. Yo me entero que él me es infiel. Yo no sabía ni para dónde ir porque tenía que ir a un hospital y luego me tenía que ir al otro. Y llego a la casa, lo escucho y en ese momento aparte yo estaba en un tratamiento de fertilidad. No, bueno, estaba en una locura total. Total que pasa el tiempo, mi papá fallece en el mes de octubre y en ese mes yo me entero que quedo embarazada de mi hijo, el más grande. Y bueno, ese embarazo fue horrible, horrible, horrible. De salud fue muy bueno, pero emocionalmente fue espantoso. Total que en ese ínter, mi papá fallece en el mes de octubre. Él y yo estamos en una relación de embarazo y bueno, él venía, iba, en fin. Y yo tengo a mi bebé en el mes de mayo y él me dice, saliendo del hospital, me voy a ir cuando el niño tenga 40 días de nacido. Y tal cual se me la cumplió. Se fue a los 40 días de nacido cuando mi hijo los cumple. Entonces se va a los 40 días de nacido. Yo casi me vuelvo loca porque aparte yo no sabía qué estaba viviendo, si el posparto, o sea, la depresión posparto, el duelo de mi papá, el duelo de que se había ido. Al año y medio fallece mi mamá. En ese lapso de 3 años, mi familia empieza a morirse toda, mi familia se muere, nada más sobrevivimos mi prima, mi hermana y yo, porque todos mis tíos fallecen, mi tía, la hermana de mi mamá fallece, o sea, toda mi familia se acabó. Ya no había nadie más de los de que viven aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y y muere mi mamá, después de que muere mi papá, muere mi mamá al año y medio. Y muere mi mamá conmigo en el carro, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan, en aquel tiempo estaba lo de López Obrador que cierran Reforma. Reforma, el plantón de Reforma. El plantón de Reforma. Y mi mamá me dice, llévame al banco. Y total que llevo a Sebastián en mi carro con la señora que me lo cuidaba. Total que queda mi mamá conmigo en el carro. Y mi mamá fallece. Yo iba para el banco con mi mamá y mi mamá fallece en el carro conmigo. Y total que no puedo llegar al hospital porque estaba cerrado Reforma. Me escolta una patrulla. Y bueno,
Total que llegamos y pues ya la llevan a sala de choque y pues no, ya no había manera, ¿no? Yo me acuerdo que volteé a ver a mi mamá y le dije, porfa mamá, no me hagas esto. O sea, con mi bebé atrás, tenía 1 año, 1 año y medio, un poquito menos. O sea, yo ya no sabía ni qué estaba viviendo, la verdad es que... Y todas esas pérdidas eran así como que todo llegó, no sé... Fueron muchas pérdidas. Yo ya no sabía ni qué estaba viviendo, la verdad, ¿no? Hoy lo cuento y lo verdad es que hasta me sorprendo, ¿no? Porque ya no sale una lágrima de mí, ya lo he trascendido poco a poco, ¿no? Claro, ha sido mucho trabajo, o sea, mucho trabajo de lo que he hablado, cómo lo he hablado, cómo lo he digerido, ¿no? Pero antes me acuerdo que lo hablaba y era llorar y llorar y llorar y llorar y no parar de llorar, ¿no? Porque yo no sabía ni qué. Me acuerdo que cuando fui con la tanatóloga me dices que tienes tantos duelos que cerrar, porque apenas y estaba cerrando el duelo de tu papá, porque aparte el duelo de mi papá cuando lo vivo fue verdaderamente doloroso. Porque además de que yo estaba enterrando a mi papá, el esposo estaba con la amante y no estaba conmigo. Entonces yo ya no sabía si estaba llorando que estaba enterrando a mi papá o que el esposo estaba con la amante. O sea, era una revoltura de sentimientos, porque aparte de sentir el abandono de mi papá, estaba sintiendo el abandono del esposo. O sea... No, era una revoltura increíble, ¿no? Y bueno, todo esto lo cuento porque precisamente hace poco que fui a hacer una escritura importante del trabajo personal que estoy haciendo con este trabajo de 12 pasos, me doy cuenta que todo deviene de esta falsa o de esta débil infraestructura emocional que traigo desde niña, ¿no? Y que yo pensaba que el primer abandono que yo tenía era de mi papá, ¿no? Porque en mi casa siempre hubo esta parte de distinción entre mi hermana y yo, ¿no? Porque en mi casa nada más tengo una hermana, pero en mi casa siempre le dieron la preferencia a mi hermana, ¿no? Y yo crecí con una etiqueta muy, muy distintiva, ¿no? Ay, pues ella es mi hermana, siempre nos decía, ¿no? Ay, ella es Florencia, la bonita, ¿no? Pero ella es Teresita, ella es la otra niña, ¿no? Ella tiene un corazón bien, es la feita, pero tiene un corazón bien grande, ¿no? O sea, y crecer con esa etiqueta de la feita, pues está muy cañón, ¿no? Porque la autoestima siempre se iba para abajo, ¿no? Entonces, y ver cómo mi papá veía a mi hermana con ese amor, con esa... con esa admiración de que es mi hija la grande y de que es la bonita y que es la deseada, ¿no? Porque aparte Teresa era la feíta, la chiquita, y además él quería un niño, ¿no? Entonces era así como que, pues bueno, fue lo que llegó y pues bueno, puro trámite, ¿no? Entonces, y yo me sentía abandonada por mi papá. Y el que hizo el papel de papá desde un principio, pues fue mi abuelito, ¿no? Ese abuelito que siempre me albergó en sus brazos, que siempre me vio, que siempre me mimó, el que siempre me escuchó cantar, el que yo llegaba de la escuela y me abrazaba y me decía, hola Bequita, ¿cómo estás? Y ¿cómo te fue en la escuela? Y yo me acuerdo que llegaba a sus brazos y siempre le cantaba, ¿no? Entonces, era impresionante. Entonces, cuando él muere, yo no sabía, yo tenía 8 años,
entre 7 y 8 años, y yo no sabía que había muerto, pero yo no sabía lo que significaba que él había muerto. Y en esta escritura que hice, ahí me doy cuenta que esa es mi verdadera huella de abandono. Y que yo pensaba que mi huella de abandono era por mi papá. Y ahí descubro que no. Que la verdadera huella de abandono la tengo con mi abuelito. Y que yo nunca sané esa huella, porque yo nunca supe que el verdadero abandono lo sufrí con mi abuelito, porque yo nunca entendí que él se había ido, porque el que me veía con tanto amor, el que me recibía con tanta amabilidad, el que me veía, el que me crió como su hija, pues fue mi abuelito, ¿no? Y entonces, increíblemente yo trabajé esa escritura, trabajé tanto a ese ser, a mi abuelito, de una manera tan amorosa, que me pude despedir de él, que lo trabajé con tanto amor y que vi realmente que el verdadero dolor que yo sentía cuando se fue el papá de mis hijos, cuando se fue mi papá, lo que yo verdaderamente lloraba era mi abuelito, ¿no? O sea, lo que yo verdaderamente anhelaba era esa figura de mi abuelito, ¿no? O sea, era ese miedo, y era el verdadero miedo que yo sentía, porque cuando se fue mi abuelito me quedé verdaderamente desprotegida, me quedé verdaderamente en desolación, porque entonces ahí sí ya no había nadie que estuviera conmigo, ¿no? Porque entonces cuando yo llegaba de la escuela ya no estaba nadie, ¿no? A mi mamá yo la recuerdo que estaba a lo lejos y siempre la recuerdo lejanamente en la cocina. A mi papá ni siquiera lo veo en la casa, solamente lo recuerdo en la tarde cuando llegaba de trabajar y a lo lejos, ¿no? Pero el que siempre estuvo conmigo fue mi abuelito, ¿no? Entonces, esta soledad enmarcada, este miedo a la soledad, a la verdadera soledad, era cuando yo llegaba de la escuela y no había nadie. Y ese era el verdadero miedo al abandono, ¿no? Entonces, descubrirlo en esta escritura fue un gran regalo de este poder superior que entendí y vi todo lo que implicó esta traición que recibí por parte del esposo, esta traición también que recibí por parte, o que yo la sentí como traición por parte de mi papá, porque tampoco mi papá fue de que quiso, se despertó y dijo, ay, pues ahora no le voy a hacer caso a Teresa, ¿no? Nada más voy a estar con Florencia y ya, ¿no? O sea, no. O sea, ese no fue el objetivo de mis papás, ¿no? Ni fue la misión de mis papás. Pero hoy entiendo que, pues, desafortunadamente los papás no vienen con manual, ¿no? Y que bueno, en esta ignorancia como padres, pues le dan a veces mucha atención a uno de los hijos, ¿no? Y que no se percatan de lo que pueden hacer con los otros hijos, o en mi caso, pues lo que hicieron conmigo, ¿no? Además de ponerme esa gran etiqueta de la feita, ¿no? Y en donde de alguna manera era el rechazo aunado al abandono, ¿no? Que yo sentía, por supuesto, ¿no? Porque era el abandono y el miedo a quedarme sola, porque entonces sí ya había un miedo intrínseco del abandono, ¿no? Que ahí estaba, y que fue un descubrimiento para mí impresionante ver que yo estaba confundida de que el abandono primario era de mi papá, porque yo mucho tiempo crecí con esa perspectiva de que el abandono era de mi papá, y en realidad no, el abandono era de mi abuelito. O sea, ese era realmente el abandono que yo había vivido desde hacía mucho tiempo y que nunca había trabajado.
¿no? Porque yo sabía que se había ido mi abuelito, pero yo no había, ¿cómo podría explicarlo? Yo no sabía qué significaba la muerte, ¿no? Que simplemente se había ido y que yo sabía que ya no iba a regresar, ¿no? Y en algún momento, incluso antes de haberme ido a hacer esa escritura, me fui a un retiro. En mi creencia, yo soy cristiana, me fui a un retiro de mujeres y me acuerdo que fue en mi creencia, ¿no? Dios sé que me habla y me acuerdo mucho que hice un trabajo también muy espiritual y en ese trabajo nos dijeron qué era lo que nos estaba atormentando y nos hicieron hacer como un tipo de visualización y me acuerdo perfecto en ese trabajo de visualización que yo vi a mi poder superior, a Jesús, a mi abuelito y yo de niña chiquita. O sea, esa imagen la tengo así, ¿no? Y dije, claro, o sea, ahí estaba claro cómo mi figura primaria ni siquiera son mis papás, mi figura primaria era mi abuelito, ¿no? Y entonces fue el primer regalo que recibí de mi poder superior, de entender y qué era lo que iba a trabajar, ¿no? Y ya después viene este regalo de esa escritura en donde pude descubrir realmente cuál era el primer abandono que sentí y claro, lo que lloré cuando la primera vez que se fue el papá de mis hijos, que se fue con la amante, híjole, fue eso, ¿no? Que también se fue y yo decía, ¿pero por qué? Y claro, y después viendo y estudiando en esta parte de querer encontrar el por qué, entendí que cuando existe esta huella de abandono es supervivencia, o sea, la huella de abandono es sobrevivir, ¿no? Es vida o muerte, por eso sientes que la vida se te va, por eso sientes que te falta el aire, no sabes, o sea, es sobrevivir, ¿no? Entonces, así lo vives. No sé si también lo has vivido atemporal, ¿no? O sea, no importa que haya pasado hace 40 años. Así es. Lo vives como si estuviera el día de hoy volviendo a hacerse. Entonces, por eso digo que este miedo al abandono también es atemporal, porque no importa. En mi caso, bueno, pues tengo 40 y ¿qué le diría Ronnie? Y ya hace algunos años, pues viví esta parte. Y recientemente algo me pasó y fue ese mismo miedo trasladado a mi edad adulta cuando lo identifiqué ya que ese era ese mismo miedo, esa misma sensación, esa misma ansiedad, ese pánico, ¿no? Que a veces me paralizaba, pude entenderlo ya pues hace algunos años, ¿no? Sí, porque fíjate, después de eso que te estoy platicando que fue hace 20 años, vuelvo a vivir esa sensación hace 2 años, porque les digo que tengo una madrina que me dice, ¿no? Es que tú te pones de pechito para que te den en tu madre, sabroso, ¿no? Y sí, igualito. Entonces, como no aprendí la lección hace 20 años, me vuelvo a poner en el mismo lugar para poder trascender esa información. Y entonces, como yo había regresado con el papá de mis hijos, vuelvo a vivir exactamente lo mismo con el papá de mis hijos. Estoy en esa misma situación, con los mismos protagonistas. Y entonces, el esposo vuelve a hacer de las suyas con los mismos patrones y vuelvo a sentir lo que hace 20 años sentí. Igualito. O sea, pero el dolor fue mayor. A pesar de que yo ya tenía algunas 24 horas practicando el programa y volví a tocar fondo con el mismo dolor y yo creo que fue mayor porque no había aprendido la lección. Pero fue diferente porque ahora sabía lo que tenía que hacer, tenía contención con mis compañeros de programa y lo más importante es que tenía un poder superior. Eso fue increíble y por hoy, de verdad que haber conocido el programa
desde otro punto de vista en codependientes, me salvó la vida, porque hoy entendí muchas cosas, hoy pude observar a mi niña interior, hoy pude desmembrar así parte por parte lo que verdaderamente me había dolido, ¿no? Y verme desde un punto de compasión hacia conmigo misma y quitarme algo que pude entender fue que ya estaba harta de mí, harta de victimizarme, harta de estar pendiente del otro, harta de ver por qué me ponía en esas mismas situaciones y ya no estar conmiserada conmigo misma, pero fue tanto el dolor y el miedo de volver a sentir ese abandono. Y algo que me pasó que fue bien significativo, muy significativo, que recuerdo, que yo me acuerdo que estaba en la puerta del garage de mi casa y le dije al papá de mis hijos, ¿qué tengo que hacer para que me veas? Pero cuando se lo dije, me lo dije a mí misma. ¿Qué tengo que hacer para que me vea yo a mí? Y fue, ¿qué tengo que hacer para que yo no me abandone a mí? ¿No? Entonces la huella de abandono y el miedo al abandono fue otra vez, pero fue como redireccionarme y ver que ahora la que se estaba abandonando más era yo, ¿no? Y ahora era ese miedo de abandonarme a mí misma, ¿no? Porque mucho tiempo me abandoné yo y sentir ese miedo, pero fue ahora conmigo misma. Ya no lo sentí, ¿cómo podríamos decirlo? Lo reproyecté para conmigo misma, que sí lo sentí, pero fue muy distinto. Entonces, sentir ese miedo es muy profundo. Yo lo sentí más profundo, ¿no? Y ya no se volvió, sí es miedo, pero ahora fue un terror impresionante a sentirme sola. Claro, 20 años después no es lo mismo tener, en aquel tiempo tenía otra edad, hoy tengo 48 años, y verme desde otra perspectiva fue totalmente distinta, porque el miedo ya es distinto y fue como tocar un fondo más doloroso, ¿no? Y verme desde esa perspectiva y sí, ese miedo al abandono es distinto y sí es atemporal, porque lo seguí viviendo y sintiendo de la misma forma. Uh-huh. Así es, así también lo vivo yo, Tere, atemporal. Ronnie, hoy sí de verdad, No, pues yo hoy sí estoy sumamente callado, ¿no? O no. Lo que pasa es que algo que me pasa mucho con Tere es que me siento identificado mucho desde otra perspectiva, como que siento que soy el hijo, al que le... O sea, porque justo ahorita, ¿cómo es la vida, no? O sea, ahorita que cuenta Tere esta parte de su herida de abandono, el hecho de sentir esta sensación de, híjole, de sentirte que te mueres por dentro, es una sensación muy fea. La verdad es que, pues, yo se las deseo a todos, no por el mala onda, sino por el hecho de experimentar y poder trascender esto, como hace rato decía Tere, ¿no? Entonces me veo reflejado en como esta sensación del hijo lo que sintió o del hijo de lo que siente, porque yo sí creo que, o sea, yo no he tenido hasta ahorita esta parte de sentir que mi pareja me es infiel, pero ahorita que ella platicaba esta parte de decir cuando ella tiene esta parte de sentirse traicionada por su pareja, yo siento esta misma sensación, pero en el hijo. O sea, ¿cómo puedo explicarlo? Porque yo
todo el tiempo la viví con mis padres. O sea, todo el tiempo era... hasta llegaba un punto en el que me decía mi abuelita: ay, hijito, tu papá y tu mamá te querían regalar conmigo porque ellos ya no estaban bien. Entonces, como que eso que ahorita platica, yo lo siento, pero desde una perspectiva del hijo. O sea, entonces me siento sumamente identificado. La verdad es que siempre, la vez pasada también que contamos con su asistencia de Tere, también me pasó lo mismo, como sentir desde esta sensación del hijo, ¿no? Porque a mí, yo siento que es la misma herida, pero desde una perspectiva diferente. O sea, ella siento que es mi mamá y su esposo es mi papá y yo soy su hijo. Entonces me siento desde esta perspectiva del abandono y lo noto y lo siento. O sea, entonces, y yo sí creo que es algo que yo he trabajado y es algo que aquí hay una pregunta que me gustaría hacerse a Tere, donde dice, ¿qué papel ha jugado la resiliencia en superar el miedo del abandono en tus relaciones? Y no sé si me las quiera contestar. Fíjate que yo hace mucho tiempo yo no entendía lo que era la resiliencia. Y hoy entiendo a la resiliencia como esta parte de que hoy sí soy una mujer resiliente, en el sentido de que no es que sea aguantadora, ¿no? Sino de que el poderme conocer me ha hecho resiliente. O sea, el poderme conocer a través de un programa de 12 pasos me ha permitido ser resiliente. ¿Por qué? Porque es como las palmeras, ¿no? Cuando viene el huracán, la palmera es resiliente, ¿no? Porque es flexible ante esas circunstancias. Y hoy entiendo la flexibilidad en el sentido de poder ser flexible conmigo misma, ya no ser tan dura conmigo, ¿no? Porque el no perdonarme, el no poder, el no poder perdonarme, el no ser flexible conmigo, el no poder ponerme límites, ¿no? Porque una cosa es ser resiliente y otra cosa es ser aguantadora, ponerme de tapete, ¿no? O sea, el hecho de ser resiliente es poder conocerme a través de muchas cosas que he podido hacer conmigo y a través de mí poder poner límites con relación, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Que eso es bien importante. Tengo 2 hijos en donde con ellos he podido enseñarles a poder poner límites. Por hoy y por la gracia de Dios, ya no vivo con el papá de mis hijos, ¿no? Y entonces el hecho de poder ser resiliente es decir, ok, toleré hasta cierto punto, pero hoy primero está mi dignidad, ¿no? El poder ser resiliente es sacar lo mejor de mí en una situación en donde ya no podía aguantar más. Entonces esta parte de poderme conocer significa poder entenderme a mí y poder ser compasiva conmigo, ¿no? ¿Por qué toleré muchas cosas? Porque en primer lugar no tenía las herramientas que por hoy tengo, ¿no? O sea, poder decir sí, toleré esto porque no había otras herramientas, porque además fui de esa manera porque lo hice bien, porque aprendí muy bien de mi mamá, porque mi mamá era una mujer codependiente, como alguna vez me decía mi madrina, ¿no?
pues lo estás haciendo muy bien, porque eso fue lo que te enseñaron en tu casa. O sea, estás haciendo muy bien lo que te enseñaron. Ahora toca desaprender, ¿no? Entonces, por eso fui resiliente en ese momento, pero ahora toca ser resiliente desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, no tengo por qué estarme latigando, ni mucho menos culpándome o diciendo, ay, es que aguantaste no, también por el miedo, ¿no? También por ese miedo. Entonces, pero ahora es momento de decir sí, pero hoy lo hago desde otra forma de vida, desde otra perspectiva. Y tampoco, y además, hoy soy resiliente a través de no estar haciendo juicios. Simplemente las cosas fueron y no hay juicio, no hay bien ni mal. Simplemente las cosas son como son y ya, ¿no? Evitar esta parte de decir está bien o está mal. Simplemente en ese momento se dieron las cosas como se dieron, porque fue a través de los valores y de la experiencia que yo había tenido que vivir, ¿no? Y entonces eso me ha permitido ser resiliente en su momento y con los elementos que tuve. Entonces, por hoy sí he sabido ser mayormente resiliente en ese sentido, ¿no? Entonces, pues yo con eso puedo compartir lo que para mí ha sido la resiliencia, y hoy soy resiliente en otro sentido, ¿no? Y aprendo mucho a conocerme y me queda mucho por aprender y por entenderme, pero sobre todo por entenderme, pero ante todo poner a mi poder superior primero para saber cuál es su voluntad, aunque me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero hoy para mí es muy importante tener esta parte espiritual porque muchas veces no me escucho. Y entonces cuando no me escucho, pues obviamente me pierdo, ¿no? Entonces, eso es importante para mí. Uh-huh. El escucharnos, ¿no? El escucharme. Ajá. Y a mí me pasa que algo que yo identifico cuando estoy tocando algo muy sensible, alguna herida, es un miedo abrumador, o sea, me sobrepasa, no tiene como relación entre lo que me está pasando y mi respuesta ante esa situación. O sea, es como muy impulsiva, como muy sobreactuada, ¿no? No porque tenga la intención de actuarla, sino porque mis acciones son para contener. Entonces me sobreexijo, me sobreactúo, me voy más allá queriendo que no sentir ese dolor o no volver a vivir ese dolor. Y bueno, pues ya para cerrar nuestro podcast, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? A mí me gustaría, ahorita les doy la palabra, es esta palabra de resiliencia. Cuando yo la leí por primera vez, yo no la entendía. Es más, la escribía mal. Y me decía, no, es que así no se escribe. Y yo, no, pero es que, entonces, ¿cómo se escribe? O sea, me costaba tanto trabajo el simple hecho de escribirla, porque no quería como interiorizar que soy un ser resiliente, ¿no? Y que esa resiliencia implica responsabilidad, y que a donde me lleva esta hermosa palabra es como a reinventarme, reeducarme, reparentarme, y me guía hacia una vida como más plena, ¿no? Como más auténtica para ver para mí misma. Entonces, Tere, ¿con qué cerramos este episodio? Pues yo creo que, bueno, yo lo cerraría con el hecho de, primero, que es importante para mí escucharme. ¿Qué es lo que verdaderamente estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Para mí ha sido muy importante cuando siento este miedo al abandono, poder discernir
que si es abandono, que si es rechazo, porque precisamente estas confusiones que yo tenía de ese sentir de abandono, ¿no? De primero no saber si era el abandono de mi papá o el abandono de quién, ¿no? O sea, el primero conocerme, que es bien importante, y escucharme, ¿no? Y tener a alguien que me guíe o que me escuche, porque a veces mi mente me juega como bromas, ¿no? Y es importante siempre tener a alguien que me escuche, que me diga por dónde, porque la codependencia es muy sutil, muy sutil. Entonces a veces quiero escuchar a alguien que me diga lo que yo quiero que me diga. Entonces siempre es importante tener a alguien que me escuche y que como que me dé esa luz, ¿no? Entonces, primero escucharme y dejarme sentir dónde estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, porque a veces no le hago caso a esto, ¿no? Y es tan importante sentirme, porque a veces no me percato de dónde estoy sintiendo las cosas de mi cuerpo, escucharme, sentirme y después hablar lo que estoy sintiendo, porque a veces me lo quedo y entonces es como un círculo vicioso y entonces no lo digo y me vuelvo a quedar con lo mismo y entonces vuelvo a vivir así en automático, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Vuelvo a sentir ese miedo y no lo dejo ir. Y algo para sanar importante los miedos es primero sentirlo, ver de dónde viene, hablarlo y soltarlo. Así, para empezar a sacarlo, ¿no? Y es como todo, si no lo digo, si no lo hablo, pues no se va a ir. Entonces yo con eso comparto y pues para que lo tengamos en mente. Muy bien. Tere, gracias. Ronnie. Pues ahorita que hablaba esta parte de decir cómo uno trabaja el abandono, yo la verdad es que mi terapeuta me decía que hice una lista de los momentos en los que yo sí tengo como a través de mi proceso de terapia he hecho como esta parte de ir enumerando mis abandonos, o sea, porque yo sí recuerdo de varios. Hay uno que sí en definitiva me pegó mucho como a los 8 años. Entonces esa sensación, lo que me decía mi terapeuta era como, a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, mi pareja está haciendo su maleta para el gimnasio y yo conecto en el abandono con eso. Entonces me voy directo a esta imagen de abandono de la cual yo estoy muy como que la tengo muy bien en la mente, y entonces me voy y me pongo visualizo a ese niño que está sintiendo ese miedo y se acerca Ronnie grande, o sea, Ronnie el de ahora, y abraza a ese niño que siente ese miedo. Entonces le dice, todo está bien, ya estamos aquí. Entonces se cambia ese miedo, como que se hace uno responsable de eso. A mí me pasa y he podido como con ese ejercicio empezar a superarlo. Porque, o sea, todo el tiempo me pasa como cuando mi pareja también se va y cierra la puerta, también me conecto con eso. Entonces, cuando me pasa eso, yo entonces otra vez me voy a ese momento, cierro los ojos y veo a Ronnie, veo a Ronnie pequeño y entonces le digo, todo está bien. Entonces ya se me quita. Entonces es irlo como trabajando. Ese es el ejercicio que yo he hecho. Y bueno, pues espero les funcione. A mí me ha funcionado muy bien. Y pues bueno, no sin antes agradecer a Tere, que esto ha sido como una montaña rusa de emociones y de recuerdos. Y creo que pues
nos estaremos viendo otra vez con Tere. Para... Te vamos a tatuar el nombre de Tere. Aquí. Nos estaremos viendo otra vez con Tere para que nos siga platicando de otros miedos. Pero pues por ahora agradeciéndole enormemente que se haya tomado este tiempo. Y bueno, no sé, Tere, ¿qué quiera decirnos? Pues muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y pues sanando estas partes importantes y sobre todo que conozcan todos los demás que todos tenemos miedos de todo, ¿no? Y que no somos los únicos que se sientan identificados y que siempre se puede trabajar y se puede llegar a vivir bien. Que busquemos ayuda. Exacto. Para vivir de una mejor manera, más en paz conmigo, ¿no? O sea, con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias. Y yo creo que aquí voy a pegar lo de Ronnie, que nos invita a nuestras redes sociales. Bueno, pues los invito aquí a que se suscriban, a que le den clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bueno, aquí abajito van a aparecer las redes sociales de Libertad Financiera para el Corazón. Síganos y pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Ronnie. Gracias, Tere. Gracias. Hasta el siguiente episodio. Bye.